Niebla, por Miguel de Unamuno. Niebla, de Miguel de Unamuno, es una novela que fue escrita por este autor en el año 1907, pero que se publicó en el año 1914. Narra la vida de Augusto Pérez y su problema de vida cuando cuestiona lo cotidiano de su existencia. Así que no dejes de leer este libro para que conozcas todo sobre esta joya de la literatura mundial. Esta novela está estructurada por 33 capítulos que se dividen en 3 partes de la obra. La primera de ellas es cuando Augusto, el personaje principal, llega a conocer a Eugenia y comienza a conquistarla, ya que desde el momento en que la ve, comienza a preguntarse seriamente qué es el amor, qué es la vida, y comienza a idealizar la imagen de esta mujer a la que solo ve en sus ojos. La segunda parte es la convivencia que tuvo con Eugenia desde que comenzó a visitarla donde ella vivía, en casa de unos tíos, y la forma en cómo éste se desconcierta al estar enamorado de todas las mujeres en general. En esta segunda parte, él se cuestiona sobre cómo vive. Tiene un perro de nombre Orfeo, que será el único punto de desahogo de sus sentimientos, y a Víctor Gotti, quien le habla sobre cómo crear el Nívola y de la miseria que puede llegar a ser la vida en un instante. La tercera parte corresponde al momento en que Eugenia lo engaña y se escapa con Mauricio, haciendo del personaje principal una figura perdida. Y también trata de cómo Miguel de Unamuno visita al personaje principal, lo que indica que él mismo es el propio escritor. La forma en que se narra en el tiempo y el espacio no se ve muy larga ni da muchos detalles. La mayor parte de la historia transcurre en la casa de los tíos de Eugenia, la propia casa de Augusto, la casa de Miguel de Unamuno y algún otro lugar en donde los personajes se citaban para encontrarse. La narración de la obra es de tipo lineal. Se establece que la obra transcurre en el año 1885 en la España de Alfonso XII, el cual estaba sufriendo de un debilitamiento en su poder político desde que María Cristina, la viuda del rey, llega hasta el trono. En esa época, los líderes conservadores y liberales defendían los principios de la monarquía absoluta. Existían diversos levantamientos de campesinos en Puerto Rico y Cuba, los cuales eran los pocos territorios dominados por potencias extranjeras en la zona del Caribe, y los cuales originaron el llamado Grito de Baile. En la época, Estados Unidos había intervenido Cuba con la excusa del hundimiento del acorazado Maine, y porque ellos debían proteger las vidas y bienes de los ciudadanos norteamericanos radicados en la isla. De esta forma, España se vio impedida de resguardar su colonia y debió otorgarle una autonomía en el año 1898, pero ese mismo año Estados Unidos le declaró la guerra a España. Hubo un enfrentamiento de unas 7 horas y el único fallecido fue el capitán del barco estadounidense al cual le dio un ataque al corazón. España después firmará el Tratado de París y le dará la independencia a Cuba. Y además reconocerá que Puerto Rico es una colonia de posesión estadounidense. Ahora, con España en declive político y moral, los intelectuales de la época se posicionaron en realizar avances no solo científicos, sino también culturales para fomentar el concepto de patria y tener un mayor crecimiento como sociedad. En esta época surge el regeneracionismo de Joaquín Costa, con el cual se buscaba reconstruir España de 2 formas, estableciendo una reforma agraria y que el pueblo recibiera educación de calidad. Establecieron que la cultura era el único medio mediante el cual la nación española podría tener progreso y que de ello dependía la transformación del país. Un grupo de escritores de la época hacen una propuesta para establecer el discurso literario y hacer las críticas sobre la realidad española, establecer un estilo de vida civilizada
y moderna, establecer una historia del país y trabajar en la psicología de los españoles. A este grupo de intelectuales se les conoció como la generación del 98 y 10 personas formaron parte de ella. Entre ellos estaban Antonio Machado, José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín, Pío Baroja, Ramiro Maeztu, Ramón del Valle Inclán y Miguel de Unamuno. La novela Niebla, de Miguel de Unamuno, se situó en la segunda etapa del modernismo español al lado de obras como Doña Inés, de Azorín, y Tirano, Banderas, de Valle Inclán. Su argumento aprecia una atenuación en la profundización de los personajes para establecer una flexibilidad dentro de la obra y explorar las posibilidades de que la misma sea lúdica y autorreferencial. Damos paso a los personajes. Los personajes de la obra son muy relevantes y por eso te vamos a dar la descripción de cada uno de los principales y algunos secundarios que tienen importancia en la obra para el desarrollo de los acontecimientos. Entre ellos está Augusto Pérez. Es un hombre rico, de mediana edad, cuya madre fallece y por eso vive acompañado de la sirvienta y un mayordomo. Vive de manera solitaria, es impuntual, fuma tabaco y todo el día se la pasa pensando en su propia existencia. Un buen día el corazón de Augusto despierta al amor. Se ha enamorado de Eugenia y la ha estado cortejando, pero también había estado cortejando a Rosario, la cual le ha pedido que se escape con él. Se ha comenzado a cuestionar qué sentido tiene la vida y también se concibe extraviado en una densa niebla en la cual no conoce nada. Suele hablar repetidamente con su perro Orfeo y con su amigo Víctor Gotti, pero este último le lleva la contraria constantemente, haciendo que Auguste hable mucho más en extensos monólogos introvertidos. Se cuestiona la existencia misma al punto de morir a manos de un hombre con el cual le ha tenido una vida falsa. El personaje de Augusto es realmente apático e indolente. No tiene establecidas metas de vida, solo vive por vivir. Su visión del mundo es ver lo que sucede y hacer análisis fisiológicos y filosóficos de ellos. Es un personaje que actúa demasiado rápido en sus problemas y no piensa primero en cómo abordarlos. Al tener una vida completamente relajada la mayor parte del tiempo, lo que hace es pensar. En el fondo, no conoce nada sobre la vida. Víctor Gotti es el amigo más próximo de Augusto Pérez. Ha tenido una vida de conformidades hasta el momento en que su mujer queda embarazada y su relación con ella comienza a complicarse, ya que se ha puesto de mal humor y muy tensa por el embarazo. No quiere seguir las normas de la sociedad en la que vive y para tener un poco de libertad creó una figura literaria a la que llamó Nívola, que es una estructura parecida a la novela de tradición, pero con muchos más diálogos. Gusta de hacer calificaciones a los juicios de Augusto, ya que cree que estos son vanos y no tiene certeza, llevando a su amigo a que él mismo haga monólogos muy largos. Pero al final de la novela, cuando su hijo nace, comienza a sentirse más pleno de vida y satisfecho con la vida que ha tenido en su cotidianidad. Vendría siendo en algún momento de la obra el propio pensamiento de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era un reconocido escritor en España, al que Augusto visita cuando no sabe qué decisión debe tomar en su vida. El personaje del propio Unamuno es quien crea la niebla, en la vida de Augusto y le confirma que solo él puede decidir qué sucederá con su vida. Cuando Augusto le informa de su deseo de suicidarse, Miguel de Unamuno solo lo toma a burlas y le hace entender que él es un personaje que no existe y que no puede elegir sobre su propia vida. Desde ese instante, Augusto Pérez se ve como un personaje que quiere hacerle ver a Unamuno que es él quien es el personaje ficticio
y ha sido creado por el propio Dios. Pero al ver Unamuno que éste se está rebelando contra lo que condena a la muerte segura. Eugenia Domingo del Arco. Es una dama que da clases de piano, pero odia hacer esto. Pero debe hacerlo, ya que tiene que pagar una hipoteca de su casa, la cual adquirió cuando su madre enfermó. Secretamente tiene una vida sentimental con Mauricio. Pero hace los intentos de que Augusto Pérez tenga una relación con ella para que éste le dé un trabajo a Mauricio. Al poco tiempo, ésta decide fugarse con Mauricio y deja abandonado a Augusto Pérez, dejándole solo una nota en donde le pide perdón y le aconseja que busque a Rosario. En sí, es una mujer luchadora, pero también es libre y piensa en su futuro. Para Augusto, ella es un símbolo de admiración. Se ve grande, pero esto es por el enamoramiento que siente por ella. Al final, él verá que la misma es una mujer falsa y que lo ha engañado y se ha aprovechado de su persona. Pero en sí tiene un carácter fuerte y decidido, movido por el cual no se deja dominar por otras personas. Unamuno la describe como una mujer bella, atractiva, de suave andar. Mauricio es el novio de Eugenia Domingo del Arco, el cual busca apoyo en su posición en la sociedad para no tener un trabajo y vivir del dinero de ella y de cualquier otra mujer que se encuentre a su paso. Es quien aconseja a Eugenia que haga que Augusto Pérez se enamore de ella. Con el motivo que le quite dinero para poder huir a otra ciudad y casarse con ella, Mauricio tiene amores a escondidas con Rosario y también busca apoyarse en ella para que le cuente todo sobre las visitas de Augusto. De esta manera puede golpearlo y burlarse en su propia cara. Rosario es la muchacha que plancha la ropa de Augusto y se la lleva hasta su casa. Cuando Eugenia lo rechaza, comienza a cortejarla a ella, y cuando ésta acepta su propuesta, Augusto extrañamente no la acepta. Tenía amores a escondidas con Mauricio, el novio de Eugenia, y es la que le dice todo sobre las cosas que Augusto le promete. Orfeo es un perro que Augusto Pérez se encontró dentro de una caja. Este lo acompaña a cada uno de sus extensos monólogos que tiene sobre sus problemas intelectuales y quien hace el epílogo de la novela, en el cual hace lamentaciones ya que sabe que su amo no ha logrado comprender qué significa la vida. Domingo y Liduvina son el mayordomo y el ama de llaves de la casa de Augusto. El argumento de la obra es sobre un personaje llamado Augusto Pérez, cuya vida solitaria y tranquila se ve afectada por cuestiones amorosas y por las conversaciones que tiene con su amigo Víctor Gotti, los cuales hacen que se comience a establecer un enfrentamiento de varios aspectos de su propia vida. Entre ellas se establece qué sentido tiene el amor, qué es el vivir y qué finalidad tiene la propia existencia. Todos estos pensamientos comienzan a consumir su vida y aún más cuando su novia, Eugenia, huye con otro hombre. Él consigue consuelo en la muchacha que le plancha la ropa, la cual le jura quedarse con él por siempre y amarlo toda la vida. Cuando él ve que su vida no tiene salida, busca la ayuda de Miguel de Unamuno y va hasta su casa. Este es un conocido escritor español que tiene la idea de lo que puede decirle sobre qué hacer con su vida. La obra da un giro inesperado cuando Unamuno le dice que él es su creador y que solo es un personaje de una novela de ficción y que él mismo puede darle muerte cuando él quiera. El personaje de Augusto comienza a defenderse y le dice que el personaje de novela es Unamuno y que ese ente acabará con él cuando menos lo piense, y hace una defensa de su existencia cuando dice que él puede volver a vivir siempre que alguien lea su historia, y que por el contrario Unamuno más nunca lo podrá hacer.
Así, de esta manera, Miguel de Unamuno, el escritor, hace una imagen de un encuentro con su creador al estilo de una relación de Dios y su criatura, haciendo de esta novela, Niebla, un tema mediante el cual se pueden desarrollar conceptos sobre cómo se puede concebir la vida y la forma de llevar a cabo nuestro propio destino. De esta novela se pueden extraer diversas frases que tienen que ver con la existencia de los seres humanos y el motivo de la vida de cada uno. Aquí te dejaré las mejores frases que se pueden encontrar en esta novela. La esencia del mundo es musical. Dios, al tener dudas de qué hacer con nuestras vidas, decide matarnos. El alma es un manantial que solo puede ser visto con lágrimas. Solamente cuando logras llorar de verdad es que sabes si tienes un alma o no. El arte es liberador, ya que permite olvidar que uno mismo existe. Orfeo, a mi persona le sobra el cuerpo, pero lo que me falta es el alma. La misma persona es la que menos sabe de su propia vida, ya que uno no existe sino para las otras personas. Existen personas que se meten en la lectura de las novelas, ya que les permite distraerse de su propia persona y así olvidar las penas. Yo antes no podía vivir y ahora sí, pero en este momento que estoy viviendo es cuando me siento morir. Una mujer siempre sabe cuándo es mirada, aun si no la están viendo, y también sabe cuándo la están viendo sin mirarlas. No es que me haya visto, es que su mirada me envolvió. Y no es que haya creído en Dios, sino que yo mismo creí que era Dios. El amor es algo de los libros, un invento que sirve solo para hablar y escribir de él. Son tonterías de los poetas. El matrimonio es algo positivo. El Código Civil no dice nada sobre el amor, pero sí mucho del matrimonio. Todo el amor es música. Quien conoce a una sola mujer bien, ya las conoce a todas. Además, usted sabe que aquel que gana en extensión logra perderse en su intensidad. Ya tengo un fin en esta vida, y es conquistar a esa muchacha, o que ella me conquiste a mí, ya que en el amor es igual vencer o ser vencido. En la calle se pueden encontrar miradas de deseo, envidia, desgano, compasión, amor, odio, todo aquello que queda cristalizado como pensamientos y anhelos, una tela de misterio que cubre las almas de aquellos que van pasando. Editorial. La editorial de esta novela del género Nivola fue la editorial Renacimiento. El tema tratado en la obra tiene que ver con la metaliteratura, metaficción, metafísica y la relación entre los seres humanos y su creador. Fue escrito en español y se publicó por primera vez en 1914 en España. La novela narra la vida de Augusto Pérez, un joven muy rico graduado en Derecho. Es el hijo único de su madre, la cual enviudó hace muchos años. A la muerte de esta, él no sabe qué hacer con su vida, hasta que en un día de paseo sin rumbo conoce a una mujer pianista de nombre Eugenia Domingo del Arco. De ella se siente estar enamorado o cree estar enamorado y logra establecer una amistad con ella. Conoce a su familia, se entera que ella también ha perdido a sus padres y que se encuentra viviendo con sus tíos don Fermín, el cual es un anarquista místico, y su esposa doña Hermelinda. Al comenzar a cortejarla, esta primeramente le rechaza y le aclara que ella ya tiene novio de nombre Mauricio. Por su respuesta, Augusto comienza una relación con Rosaurio, la cual es una de las sirvientas de Eugenia, ya que ella le planchaba su ropa. Luego Eugenia, motivada por el asunto de celos y de competencia, tiene un alejamiento de Mauricio y acepta a Augusto Pérez como novio y futuro esposo. Establecen una fecha de boda, pero antes de que ésta se logre realizar, Augusto recibe una carta escrita por Eugenia en donde le dice que no se casará con él y que ha decidido irse con su antiguo novio Mauricio a otra provincia a vivir con él,
ya que el mismo Augusto le había conseguido un empleo a este. Mauricio era un vago que solo vivía de sus rentas y a Eugenia había logrado que Augusto pagara la hipoteca de la casa de sus tíos. Augusto toma la decisión de suicidarse, pero luego decide ir a Salamanca a visitar a Miguel de Unamuno, con el cual tiene un extenso diálogo en el que el escritor le hace ver que él es Dios y Augusto es su criatura, su creación literaria. Ante esta noticia, Augusto decide rebelarse ante Unamuno y lo desafía. Le dice que todos ellos estarán destinados a morir. Luego regresa a su casa en un estado de confusión y después muere. Recepción y crítica. Se han realizado muchas críticas de esta obra de Miguel de Unamuno, sobre todo del sentido filosófico del ser humano en la figura de Augusto. La crítica concuerda que la obra tuvo influencias de Kant, Hegel, Spencer y otros filósofos de la época, al mostrar a un personaje que se encuentra perdido en una densa niebla que no deja saber qué camino debe tomar para que su vida logre encontrar un sentido. Para Miguel García, el personaje principal busca su propia identidad, pero no la que se puede encontrar en el entorno y en el vivir con otras personas, sino la que está dentro de sí mismo. Y el propio Unamuno le deja que éste contemple quién hizo las cosas y cómo deben hacerse. Existe la teoría de que Unamuno, en su propio estilo, reflejó la crisis en la religión que él mismo llegó a experimentar, y por eso creó un personaje que no creía. De esto existen muchos escritos que el mismo escritor dejó y que han sido analizados, en los cuales establece que él mismo tenía este dilema en su propia existencia. Para otros, el autor se inclinaba más hacia el agnosticismo o hacia el ateísmo, pero la importancia de este escritor se refleja en la existencia del ser humano. El mismo escritor en su vida estuvo yendo y viniendo en el pensamiento religioso y que tuvo una angustia existencial, la cual decidió proyectar a los lectores para que éstos pudieran hacerse los mismos cuestionarios que él se hacía en su vida.